avanzar durante tanto tiempo, bueno, 4 kilómetros caminando, corriendo es algo de tiempo, estamos hablando casi 30 minutos. Y después de estar caminando o corriendo durante este tiempo de oscuridad, finalmente nosotros veíamos la luz allí al final del túnel. Y esta imagen, mis hermanos, me hizo pensar en la manera que contemplamos muchas veces nuestra vida cuando nos acercamos al final. No quiero decir, bueno, nadie sabe cuántos años duraremos más, cuántos años viviremos más o cuánto nos queda lo que el Señor nos vaya a dar de vida. Sin embargo, hermanos, eh, cada uno de nosotros vamos a llegar al final de nuestras vidas y algunos posiblemente aquí presentes miraremos atrás con nostalgia la vida que el Señor nos dio. Otros que a lo largo del tiempo he tenido la experiencia de platicar con ellos al final o precisamente minutos antes de su partida. Muchos hablan de amargura, de aquellas cosas que les dolió, aquellas cosas que los hicieron en esta manera o en este contexto amargos, ¿no? Por situaciones diferentes en la vida. Pero hay, hermanos, hay quienes miran hacia adelante con esperanza, porque saben que su vida está segura en las manos de Dios. Y espero, hermanos, que cada uno de ustedes sean parte de ese grupo. Y es que, hermanos, precisamente lo que vamos a encontrar en el pasaje de esta mañana, vamos a ver cómo David, al llegar al final de su vida, inclusive muchos de ustedes en sus Biblias, llámese versión Reina Valera 1960, Nueva Biblia de las Américas, etcétera, las que ustedes usen, dice como título, sabemos que ese título no es inspirado por el Espíritu Santo, pero sí es una referencia de la cual nosotros vamos a ver en el texto de esta mañana, diciendo últimas palabras de David. Y es que, hermanos, al llegar al final de su vida, David no mira hacia atrás, mira hacia adelante con esperanza, confiando en el pacto que Dios estableció con él. Dios, viendo en este versículo, vamos a ver cómo Dios le confirma la promesa que le había hecho, le había anunciado ahí en 2 de Samuel capítulo 7. Esa promesa diciéndole al rey David, tu casa será un trono que es seguro y permanecerá para siempre. Esa promesa, hermanos, que de su casa vendría ese rey cuyo trono permanecería para siempre. Pero, hermanos, estas palabras no simplemente es un discurso de despedida de David, no es un discurso cualquiera. Muchos de nosotros pensamos y anhelaríamos dar un discurso en los últimos momentos de nuestra vida, pero bueno, David, aún así, ya estando ya en sus últimos días, no sabemos, aquí dicen las últimas palabras, pero todavía vemos en el texto, aunque no está en orden cronológico, pero con exactitud no sabemos cuántos días más él tenía. Sin embargo, hermanos, es un discurso de despedida que es realmente importante. Y lo digo porque es importante, porque no es simplemente las palabras que salen de la boca de David, mis hermanos, son la palabra de Dios puestas en la boca de este rey, del rey David. Y es precisamente, mis hermanos, que hoy vamos a ver cómo comunica este mensaje, esta palabra de Dios, que es precisamente lo que el mismo rey David dio en mensaje a su pueblo de Israel, diciendo, Dios promete un rey justo, confíen y sométanse a él. ¿Qué es la idea de esta mañana, de este sermón? Ver cómo Dios promete a un rey justo. ¿Para qué? Para que confiemos y nos sometamos a él. Miren cómo inicia, escuchen cómo empieza el rey David ahí en el versículo 1, diciendo precisamente estas palabras, este último relato que el rey David está dando. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Fíjense, hermanos, cómo se presenta en primer lugar David. Primero, ¿qué dice? ¿Hijo de quién? Hijo de Isaí. Viendo, no dice hijo del rey, hijo de un político, hijo de un rico, no, simplemente hijo de Isaí, ¿no? Y sabiendo y viendo el contexto histórico que Samuel nos ha dado, pues viene Isaí de un origen sencillo, realmente sin ninguna grandeza especial.
Realmente nadie hubiera creído que ese muchacho que cuidaba a las ovejas, que las guardaba de los osos, de los leones, terminaría en un trono. Pero miren, más adelante en este mismo pasaje vienen 3 títulos que no tienen nada que ver con su origen humilde, hermanos. Y es interesante cómo hay esta mezcla de humildad, pero también vemos de algo que exalta a David. Dice que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hermanos, todo lo que David llegó a hacer fue porque Dios lo levantó. Y no solamente eso, como lo vemos aquí en el texto, no solamente Dios levantó a David en alto, Él también lo escogió, lo eligió. Dice aquí, el ungido del Dios de Jacob, el escogido, ese rey que gobernó sobre la nación de Israel. Pero también dice el dulce cantor de Israel. Como esta persona o estas personas que escriben este libro de Samuel exaltan lo que Dios hizo en la vida de este rey. Todo lo que David llegó a ser, hermanos, no fue por su mérito, fue porque Dios lo levantó. No fue por ser hermoso, porque fue rey o porque era valiente al defender sus ovejas. Fue porque Dios lo escogió para que fuera rey. Y asimismo también, como Dios permitió que David estuviera en el corazón del pueblo, ¿no? Ahorita se me viene a la mente Primera de Samuel, ¿no? Como las mujeres, cuando entraba David allí a Jerusalén, las mujeres gritaban, ¿no? Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Entonces vemos, hermanos, cómo el pueblo también le exaltaba, recordado también sus mismos comandantes de guerra. Hey, tú ya no irás a la guerra, porque apagarás la lámpara de Israel, ¿no? Refiriéndose a esa parte de peso que tenía como rey, pero no solamente como rey, pero también de respeto, ¿no? Y la misma escritura dice que no ha habido otro rey como David. Pero hermanos, aquí el punto es de que no fue por mérito propio que él fue rey, no fue por mérito propio que él fue levantado a lo alto, no fue por mérito propio que la gente le decía que era el dulce cantor de Israel, sino el mérito aquí, hermanos, es de Dios, que en su gracia Él lo eligió. Y como vimos la semana pasada, hermanos, esto principalmente no es la historia de un gran rey, sino la historia de la obra de un Dios grande. Y es por eso, recordado también estas palabras del capítulo 22, David reconoce, el Señor es mi roca, el Señor es mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi salvador. Hermanos, David está hablando no de su propio conocimiento, no de su propia intención. Vamos a ver que precisamente viene lo más importante, viene de dónde habla. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Fíjense, aquí David no dice, aquí les traigo mi mejor consejo de anciano, ¿no? Imagínense, ¿no? Yo creo que a lo mejor uno piensa, pues es un rey y va a dar un discurso a sus nietos, a sus hijos. No, aquí David no dice eso, no les traigo mi mejor consejo de anciano. Dice, esto que voy a decir no es mío. Es la palabra de Dios, hermanos. Impresionante, hermanos. Nosotros, tantos detalles tan hermosos que encontramos en su palabra que si pasamos por alto podemos decir, pues sí, gloria a Dios, David. Claro, David las está hablando, pero ¿de dónde vienen esas palabras? Vienen de Dios, hermanos. David solo presta su boca. Quien habla y quien va a hablar aquí más adelante y prácticamente toda su palabra, quien habla es Dios, hermanos. Y podemos preguntarnos, ¿por qué importa tanto esto? Porque si la promesa, hermanos, si esa promesa de ese rey eterno que habría de venir, que su trono sería seguro y eterno, si esa promesa dependiera de David, tendríamos razones de dudar, hermanos. David, lo entendemos y lo hemos visto a lo largo de todos estos meses. David falló seriamente. Pero hermanos, la seguridad del mensaje no descansa en la perfección del mensajero, porque él era imperfecto. David falló. Pero hermanos, descansa en la fidelidad
de quien lo envió. Y escuchen bien, hermanos, porque vamos a desarrollar esto. La seguridad del mensaje no descansa en la perfección del mensajero, sino en la fidelidad de quien envió ese mensaje, hermanos. Y esto, hermanos, nos debe de llevar a pensar, porque muchas veces nosotros decimos, ya fallé. Sí, fallamos, podemos fallar continuamente, día a día, pero hermanos, esto indica y esto nos llama a que cuando tú fallas, no hace que Dios falle, hermanos. No podemos culpar a Dios de nuestras fallas. Quizás tus pecados te hacen sentir indigno de hablar de Dios, pero no necesitas fingir que eres perfecto. Tus pecados, muchas veces, nuestros pecados nos hacen sentir indignos de hablar de Dios. Muchas veces, en las noches, cuando mis hijos están a punto de dormir, les digo, hermosos, vamos a dormir. No lo repito una vez, muchas veces lo tengo que repetir, no sé, 5 veces, 10 veces, y obviamente me enojo. Muchas veces he caído, aquí uno de mis hijos está presente, he caído en gritarles. ¿Y qué pasa cuando grito? Simplemente, realmente, y voy a ser honesto, me desanimo. Ya no quiero tener el tiempo que tengo con ellos cada noche de devocional, ya no quiero leer la palabra, ya no quiero cantar. Ay, Señor, es tu culpa que pasó esto. Muchas veces pregunto esto. Hermanos, que tú falles no hace que Dios falle, hermanos. Necesitamos arrepentirnos, hermanos, ¿y qué hacer? Precisamente lo que David hizo, comunicar fielmente lo que Dios ha dicho. La seguridad del mensaje no descansa en la perfección del mensajero como nosotros, que somos tan imperfectos, sino en la fidelidad de quien lo envió. Así que, hermanos, el mensajero es solo un instrumento. Nosotros somos instrumentos en nuestro hogar, en nuestro trabajo para poder llevar el mensaje. Sí, con imperfecciones, con caídas que tenemos. Pero hermanos, necesitamos arrepentirnos y comunicar fielmente lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra. Y vemos a continuación, hermanos, que ese mensajero, David, es solo un instrumento que Dios está usando. Pero ahora veamos lo que fue exactamente lo que Dios anunció por medio de él. Va a anunciar un rey justo que trae vida y bendición. Dice el versículo 3, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Lean bien, miren bien el texto, hermanos. Dice primeramente, el Señor ha dicho, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Qué le habló a David? Diciendo, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. David aquí, hermanos, está describiendo al gobernante ideal. ¿Por qué ideal? Está diciendo uno que gobierna sobre los hombres ¿con qué? Con justicia y en el temor de Dios. Y lo vemos a lo largo de la historia, hablando de la historia de Israel, nadie cumplió perfectamente este retrato, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Y lo vemos también en la culminación de la historia bíblica. Su cumplimiento pleno de lo que está aquí hablando David, hermanos, se encuentra en Jesucristo, el rey mayor que David. David describe lo que trae ese gobierno. Y fíjense cómo lo va a describir, hermanos. Lo describe con 3 imágenes. Simplemente son imágenes sencillas del campo. Fíjense versículo 4 cómo describe ese reino, hermanos. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Así será su reino. Qué hermoso poema, hermanos. En este versículo encontramos este poema refiriéndose a ese gobierno de nuestro Señor Jesucristo. David, simplemente inspirado por el Espíritu Santo, lanza este poema para poder retratar el gobierno perfecto, justo de nuestro Señor Jesucristo. Es la imagen de un gobierno que da vida,
como el resplandor del sol. Imagínense esa mañana, ¿no? Hemos tenido un verano bonito. Bueno, los veranos aquí son hermosos, hermano. Bueno, pues, a lo mejor los de Arizona o los del norte, allá en Barranquilla, no dicen que son hermosos porque siempre es verano, ¿no? Y el sol. Pero aquí que tenemos realmente 3 meses de sol en las mañanas, qué hermosos, ¿no? O sea, vemos aquí la luz de la mañana, ¿no? Vida, ¿no? Hoy estábamos en la oración diciendo, una hermana decía, doy gracias a Dios porque pude levantarme con vida, ¿no? Vemos la luz del día, vemos los rayos de la luz, los rayos del sol, perdón. Y lo vemos precisamente como dice David, ¿no? Como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Es lo que hemos tenido varias mañanas en los últimos meses. Dice, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. O sea, de lo que estaba seco, la misma lluvia hace crecer, hermanos. Y fíjense esa relación que hay entre un gobernante, entre un rey que está hablando David. Ningún gobernante terrenal realmente ha cumplido perfectamente ese retrato de ser como resplandor del sol en la mañana, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, como la luz de la mañana. Nadie. No creo que López Obrador haya tenido tantito de eso, o ¿quién más? Chávez, o ahorita no sé, Obama o Trump. No, pues, oye, ¿qué te pasa, no? Ningún gobernante terrenal ha cumplido perfectamente ese retrato, hermanos. Pero hermanos, sí encontramos ese retrato a la perfección de este versículo en Jesucristo, hermanos. El verdadero y mejor David. Él es como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y mismo nuestro Señor Jesús usó esa misma imagen para hablar de sí. Fíjense, famoso versículo que muchos de nosotros lo sabemos, ¿no? ¿Qué dice Jesús? Yo soy, ¿qué? La luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, Jesús no solamente ilumina nuestro camino, Él nos da la vida que ninguno logró, hermanos. Wow, hermanos, Él nos da la vida. Aún así, hermanos, también Él ha cambiado nuestras circunstancias. Estando precisamente en tinieblas, Él cambió nuestra vida a la luz. Es por eso, hermanos, que nosotros debemos preguntarnos, ¿dónde estás buscando la vida verdadera? Aún sabiendo, Jesús acabamos de leer diciendo, yo soy la luz. Él es el que da la vida, el que nos ha sacado de esas tinieblas, que estábamos en oscuridad. Él nos ha dado luz por Él, por su sacrificio en la cruz. Ahora, hermano, ¿dónde estás buscando la vida verdadera? Quizás, no sé, no sé tú, pero hay muchas veces que a lo mejor podemos pensar, yo lo he pensado, quizá en el próximo ascenso que tenga en el trabajo, ¿no? Recordando aquel trabajo por más de 17 años, ¿no? Y cada año, pues cuando daban los resultados de nuestros desempeños, pues uno lo que creía, ya que llegue el día, no sé, creo que era marzo, abril, ya que llegue la evaluación para recibir ahí el aumento de sueldo, ¿no? O los maestros, ¿no? Aquí Fer es maestro, a lo mejor termina cada año y uno puede estar esperando el chequezazo, el bono, ¿no? No sé, hay otros que, pues, realmente voy a sentir vida verdadera cuando encuentre a mi príncipe azul, ¿no? O a mi reina, a mi princesa, ¿no? Unos buscan la vida verdadera en relaciones, hermanos. No sé, otros, ¿no? Cuando ahora sí viva en Suiza, ahí sí voy a tener plena vida, ¿no? Siempre andamos buscando decir, ahora sí, cuando sea retirado, 62, 65 años, o no sé, 80 años, cuando si el Señor permite que nos retiremos, no sé, estamos pensando, ahora sí voy a disfrutar de la vida, ya no voy a trabajar, pero hermanos, somos luego tan inocentes que pensamos que ya teniendo ciertas cosas ya vamos a evitar el dolor, el sufrimiento, a lo mejor vamos a estar ahí ya retirados, pero van a llegar más achaques en la salud, ¿no? O sea, y siempre vamos a estar ahí diciendo, ya cuando esté sano, ahora sí voy a disfrutar la vida verdadera, hermanos. Pero no, hermanos. Puedes alcanzar tus metas y seguir cargando el mismo cansancio por dentro. Puedes ser el mejor ingeniero de sistemas y simplemente no
seguir cargando el decir quiero más. Puede ser el mejor constructor, ya terminé la casa. Pero a la semana siguiente te apuesto que te va a hablar el dueño de la casa, oye, ya se cayó una pared, ¿no? Ese vacío, hermanos, no se llena con un logro más. ¿Saben cómo se llena, hermanos? Y justamente ahorita recordando lo del jueves. Ese vacío no se llena con un logro más. Se llena, hermanos, sometiéndonos al gobierno de ese Rey perfecto, hermanos. ¿Y cómo nos sometemos? Creo que ya estamos agarrando experiencia en eso por lo del estudio bíblico. Obviamente, si nosotros decimos Jesús es nuestro Rey, nosotros somos sus súbditos. Diciendo que somos sus súbditos, nos sometemos a su gobierno. ¿Cómo nos sometemos? Guardando la ley que Él nos ha dado, obedeciéndole, amándole, hermanos. Nosotros, hermanos, no podemos encontrar una vida verdadera si no nos sometemos a nuestro Rey, hermanos. Solo ahí, hermanos, en ese sometimiento a nuestro Rey es cuando el corazón cansado va a encontrar un verdadero descanso, hermanos. Y ya a lo mejor hay miles de ejemplos, hermanos, que a lo mejor tú puedes decir, sí, haciendo esto, mi logro, mi desempeño, pero hermanos, simplemente eso a lo mejor hasta va a llevar a más agotamiento. El verdadero descanso se encuentra sometiéndonos a la voluntad del Señor. Y vean, hermanos, ese descanso levanta una pregunta, ese descanso que habla ahí David en ese sentido de ver a ese rey, en ese poema, que Él es la luz de la mañana, que Él es la vida por medio de esa figura que da de como la lluvia en el campo. Se puede levantar esa pregunta, ¿puede alguien tan imperfecto como David contar con ese rey perfecto? Y decimos y preguntamos eso porque en el versículo 5 dice, ¿no es así mi casa para con Dios? Bueno, más bien no es una pregunta, está afirmando, no es así mi casa para con Dios. ¿Por qué? Él sabía que él no era perfecto, su familia había fallado, hijos peleándose, uno asesinó al otro, un hermano violó a la hija, un hijo traicionando a su padre, buscándolo matar. Pero fíjense cómo dice David después de decir esto. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado, aunque todavía no haga el florecer toda mi salvación y mi deseo. Hermanos, David sabe que ni él ni su familia han sido perfectos. Sin embargo, vemos el texto también claro, su confianza no descansa en la perfección de él ni de su casa, porque sabemos que no fue perfecta, una casa quebrada después del pecado de Betsabé y la muerte de Urías. Pero hermanos, no descansa en esa perfección de su casa. Descansa, hermanos, en el pacto eterno que Dios había establecido con él. Por eso, hermanos, él puede mirar hacia el futuro con seguridad. Por eso David escribe seguro. Dios ha ordenado, como dice aquí, ha ordenado y asegurado su promesa en todas las cosas. Pero miren, lo glorioso de ese pacto, hermanos, no solamente se quedó con David, hermanos. Siglos después, el profeta Isaías invita a todo el pueblo a esa misma promesa. Aún nosotros hacemos propia esa promesa. Somos el pueblo de Dios ahora adquiridos por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Dice Isaías ahí, capítulo 55, versículo 3, le dice al pueblo, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Lo que Dios le prometió a David, hermanos, ahora nos lo ofrece también a nosotros en Cristo. Hermanos, esto es justo lo que necesitamos entender esta mañana. ¿Qué necesitamos entender? Nuestra posición que ahora ya tenemos en Cristo. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque nosotros debemos de depender de su gracia, su fidelidad y su misericordia. Si nosotros dependemos de lo que el Señor ha prometido, hermanos, somos tan débiles, caemos continuamente. Es por eso que debemos de mirar y
y debemos de depender de su gracia, ese regalo que ya nos ha dado de la salvación, esa misericordia que tiene con nosotros cuando vamos en confesión de pecados y sabemos que Él perdona nuestros pecados. Podamos entender que necesitamos depender de su fidelidad, de su misericordia. Porque hermanos, si tu paz con Dios depende de cómo te fue esta semana, nunca vas a descansar tranquilo. Habrá días en que le grites a tus hijos, mientas para quedar bien, vuelvas a caer en el mismo pecado. Y justamente la culpa te dirá, ya no merezco la gracia de Dios. Pero hermanos, vuelvo al texto. Vean la promesa, hermanos. La promesa no cuelga de la mano de David, así como tampoco la promesa cuelga de tu mano. Cuelga de la mano de Dios, hermanos. Confiesa tu pecado, hermano. Sométete a su voluntad. No para ganar su gracia, porque Él ya no la ha dado, hermanos. Esa gracia, ese regalo inmerecido, Él ya no lo dio. Debemos de someternos a su gracia, a su voluntad. La seguridad, nuestra seguridad no descansa en lo bien que me porto. Descansa en la fidelidad y misericordia de Dios, hermanos. Pero fíjense, el pasaje no solo anuncia una seguridad para quienes confían en este rey, también advierte lo que les espera a quienes lo rechazan. Justamente estas palabras de David, estas últimas palabras, van también en advertencia a los que rechazan a este rey. Versículos 6 y 7. Mas los impíos serán todos ellos como espinos arrancados, los cuales nadie toma con la mano, sino que el que quiere tocarlos se arma de hierro y de asta de lanza, y son del todo quemados en su lugar. Vemos aquí, el contraste es claro. El rey que trae luz, pero quienes lo rechazan, dice el texto, son como espinos destinados al fuego, hermanos. Jesús empleó justamente esta imagen. Allí en los evangelios, allí en Mateo capítulo 13, nuestro Señor Jesucristo declara y habla del juicio final, diciendo, la mala hierba será recogida, pero también que después de recoger será quemada, hermanos. El mismo rey que es luz para los suyos es también el rey quien un día va a separar para siempre lo que la hierba mala, hermanos, lo que es suyo de lo que no lo es, hermanos. Él va a hacer esa separación. Lo que es de Él para Él, simplemente a separar lo que Él no es de Él. Y es que, hermanos, esto nos debe de confrontar. Nuestra cultura le gusta pensar que al final todos entrarán en el reino de Dios, ¿no? Ya se portó bien esta persona, cuando alguien muere, ¿no? Y la famosa abuelita o la viejita de la esquina, no, es al cielo, porque pues, no, se vea bien inocente, ¿no? Nos gusta pensar en eso, hermanos. Nos gusta pensar que entrarán en el reino de Dios, que basta con ser buena persona. Pero hermanos, ni este pasaje ni las palabras de Jesús nos permiten pensar así. Tus buenas obras no pueden salvarte. Tampoco puede salvarte la fe de tus padres ni la de ninguna otra persona. Hermanos, solo Cristo salva y cada uno debe responder personalmente a Él con fe, pero también con arrepentimiento. Y es que, hermanos, muchas veces pensamos eso, de, ya con que mi papá fue cristiano, yo llegué a pensar eso, hermanos. Mi papá, mis padres, por gracia del Señor, conocieron a Cristo cuando yo tenía corta edad y crecí y decía, pues escuchaba del cielo, del infierno, mi papá es pastor, es anciano de la iglesia, con eso basta. Pero hermanos, puedes haber crecido en la iglesia como yo, conocer todas las canciones, los himnos que el hermano Noel pone,
y haber escuchado la Biblia desde niño y aún así nunca haberte rendido verdaderamente a este rey. Por eso la pregunta que nos deja este pasaje, hermanos, no es solamente, ¿sabes quién es el rey? La verdadera pregunta es, ¿te has sometido personalmente a ese rey? No basta con saber cosas acerca de Jesús, que como cristianos obviamente es importante. No puedo decir soy cristiano y no lo conozco, pero hermanos, no basta con saber mucho o poco de Jesús. No basta con admirarlo desde lejos. Voy a la iglesia, digo amén. Este pasaje, hermanos, nos llama a doblar la rodilla ante Él, hermanos, a confiar en la promesa que Dios ha cumplido en Cristo. Y así, hermanos, pedirle al Señor que nos siga sustentando para que nuestra vida realmente refleje que Cristo gobierna nuestra vida y que nosotros nos sometemos a su reino. Hermanos, no hay un momento futuro, no hay decir ya mañana me someteré a Cristo. Hermanos, que esta palabra el día de hoy nos confronte y nos lleve a entender la necesidad que tenemos como súbditos del Rey, someternos a su reino, someternos a su voluntad. Quiero concluir, hermanos, recordando que eso es lo que nos dice estos 7 versículos. Nos promete un rey justo, cuyo gobierno no oprime, sino como lo vimos esta mañana ahí en los versículos 4. Un gobierno que no oprime, sino que trae vida como la luz de la mañana. Ante este rey, hermanos, nadie puede permanecer neutral. No puede decir, yo estoy aquí y después del otro lado. No, hermanos. O nos sometemos a él o quedamos fuera. Justamente como la ilustración que dice aquí, como espinos destinados al fuego. Y no me malinterpreten, la salvación sabemos que no es por obra. Pero sí, hermanos, estamos llamados a poder permanecer en obediencia, en santidad, si nosotros realmente decimos que Cristo es nuestro Rey. Así que la invitación, hermanos, es sencilla, pero también es urgente. No se queden mirando de lejos a ese Rey. Confíen en la promesa de Dios. Confíen en esa promesa de Dios que Él ha guardado en Cristo. Y ahora, hermanos, sometámonos hoy a su gobierno con toda nuestra vida. Porque solo, hermanos, miren, escuchen bien, solo bajo este rey encontramos luz verdadera. Y no solamente eso, hermanos, encontramos una vida verdadera y sobre todo esa seguridad de que ese pacto que el Señor ha hecho con nosotros, de que Cristo es nuestro Rey, es un pacto que jamás fallará. Confiemos en la palabra de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Padre amado, Padre celestial, alabado sea tu nombre. Gracias por tu palabra, gracias porque nos llevas a través de ella a recordar quién es nuestro Rey. Tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día para que de esta manera tuviéramos esa relación contigo, para que pudiéramos ser perdonados, para que tuviéramos una esperanza de vida nueva, de vida eterna. Señor, ayúdanos a someternos a su reino. Ayúdanos a poder realmente mostrar que somos parte de ese reino. Tú nos has escogido, hasta ahora nos has sustentado en la manera en la cual tú te has revelado en tu palabra y ahora nosotros entendemos, Señor, la necesidad que tenemos de vivir en sometimiento a tu voluntad, en sometimiento al reino de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Y como lo vimos en esta mañana, tenemos un Rey que nos llama a poder confiar en Él, pero no solamente en confiar, en someternos a su voluntad. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.